Padre Ovidio, qué gusto saludarle en esta semana que iniciamos, que justamente ayer ya escuchábamos el pan de vida que nos propone el Evangelio según San Juan. Qué gusto escucharle y saludarle a la distancia, Padre Ovidio. Gracias y disculpas a los radioescuchas oyentes de los medios de Suyapa Medio, valga la redundancia. Tenemos problemas de comunicación. En fin, pero esta forma de llegar a ustedes, como recordarás, vamos a tener el Evangelio de Juan todo el mes de agosto, ¿sí? Complementando lo de Marcos. Marcos, por ser un texto muy corto, 16 capítulos, lo escuchamos todos los domingos del ciclo B. En este caso, Juan le da una manita. Y recordar que a Juan lo tenemos presente en el tiempo pascual, sobre todo, ¿sí? Creo que eso debemos tenerlo en cuenta. Hoy no olviden el elemento yo soy. El elemento revelativo de Dios es con el yo soy, que aparece en el Éxodo capítulo 3, cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, en esa teofanía, en ese hecho natural que habla de la presencia de Dios. Cuando le pide a Moisés, descálzate, que el lugar que pisas es sagrado, la respuesta va a ser una pregunta. Moisés, dime quién eres. Yo soy el que soy. Pero eso no le decía nada a Moisés. Vuelve a preguntar, dime quién eres. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero el elemento clave es el yo soy, como elemento con el que Dios se revela. En Cristo aparece yo soy el pan de vida. Claro, para desmeritar, después de la multiplicación de los panes, que la gente quedó saciada, y que recuerdan el Evangelio del domingo, la gente cuando no vio a Jesús, se fue a buscarlo y lo encontró en Cafarnaúm. Y le reclama, ustedes me buscan porque comieron pan hasta saciarse. Y nos preguntábamos ese domingo, ¿por qué busco a Dios? ¿Porque me sirve? ¿Porque me es útil? ¿Porque es mi conserje que me hace mandados y me hace milagros y yo le recompenso con ofrendas florales o dinero? Ese no es el Dios de María, ese no es el Dios de Jesús. Perdón, el Dios de Pedro. No. Ese es un elemento que debemos tomar muy en cuenta. El religioso busca a Dios y lo pone a su servicio. En cambio, el que tiene fe se deja encontrar por Dios y se pone al servicio de Dios, lo decíamos la vez pasada. Hoy, después de haber multiplicado los panes, aparece esta expresión muy cargada. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Sus padres comieron maná en el desierto y murieron. No es Moisés, es el que le dio el pan del cielo. Es mi Padre el que da el pan verdadero, y el que come de este pan habita en mí y yo en él. Un lenguaje que muchas veces se volcaba así de repulsa, de rechazo, sobre todo de los fariseos, aún de los apóstoles. Recuerda que se le fueron varios, y le dice a Pedro, también ustedes, digo a los apóstoles, los discípulos se marcharon muchos, le dice a los 12, también ustedes quieren marcharse. Y Pedro responde por todos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el cierre del texto de ayer, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera vida. Un lenguaje chocante inicialmente. Y como lo hemos repetido, ese lenguaje fue comprendido hasta el Jueves Santo, cuando Cristo, como judío, celebraba la Pascua del Antiguo Testamento, y tomando elementos de la liturgia, que era familiar esa celebración, como el pan ácimo y el vino, lo toma el pan, lo bendice. Este es mi cuerpo que será entregado. Se entregó el viernes. Esta es mi sangre de la nueva alianza que será derramada. Y la derramó el viernes. Ahí comprendieron el misterio, ¿verdad? Y esa palabra clave, hagan esto en memoria mía. Desde que dijo esas palabras, les dio la potestad a los apóstoles, incluso a Judas, de consagrar el pan y el vino. Esos apóstoles impusieron las manos en aquella institución que Pablo va a crear, los obispos y los presbíteros. Los obispos reciben por imposición de manos de los apóstoles. ¿Quiénes fueron obispos? Timoteo y Tito, ¿verdad? Les impusieron las manos y a través de eso se transmite de generación en generación los obispos a los presbíteros para darles la facultad de consagrar pan y vino. Muchas comunidades no católicas bendicen pan y vino, y hablo de bendición, porque ellos no tienen sucesión apostólica. Ellos bendicen pan y bendicen vino. Es más, ellos se autonombran pastores
pastores, se autonombran apóstoles, se autonombran profetas. En las iglesias históricas no nos autonombramos. Tenemos una formación académica, si tenemos el perfil necesario para ser consagrados presbíteros, pues se nos ordena presbíteros, así nos ordena. Y nos impone las manos el obispo y el resto del presbiterio, ¿verdad?, en señal de transmitir una facultad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, queridos oyentes. Hay muchos matrimonios en hoteles, bendicen pan blanco y un poco de vino. No, ahí no hay Eucaristía, ahí hay pan bendecido y vino bendecido, porque no tienen sucesión apostólica. No cabe duda que meterse en ese capítulo 6 de Juan, ¿verdad?, entrarle con mirada de fe, con ese elemento revelativo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida. Noten que esos elementos constitutivos del versículo son elementos que revelan el ser y el quehacer de Dios para con su pueblo en la persona de Jesús, ¿verdad? Como lo dice la carta a los Hebreos, el capítulo 1, Dios en el pasado nos habló por los patriarcas, los profetas, hoy que son los tiempos últimos nos habla en la persona de su Hijo. Creo que estos elementos hay que tomarlos muy en cuenta cuando participamos de la celebración eucarística. Valorémosla. Entremos con alma, vida y corazón. Celebramos todos, preside un sacerdote, un presbítero, pero celebramos todos. Y es notorio cuando la comunidad responde. Ayer casualmente tuvimos una expo vocacional en el marco del mes de la familia. Ahí estuvo el seminario mayor presentando su INSET, lo mismo las religiosas dominicas y los del movimiento familiar cristiano. Y fue interesante cómo la gente se involucró y logramos el objetivo como comité vocacional. Y decía uno de los que nos visitaron, esta comunidad celebra porque tenemos mucha gente de renovación, pequeñas comunidades, y hay gente que participa, que canta, aunque no tengamos teclado ni tengamos guitarra, la gente se mete en la celebración y la dimensión celebrativa se recupera y dejamos de administrar sacramentos para celebrarlos como debe celebrarse, porque este término yo lo utilizo muchas veces cuando hacemos celebraciones express. No celebramos, sino que administramos. La dimensión celebrativa de los sacramentos tenemos que recuperarla continuamente para que recuperen la razón por la cual fueron instituidos, y son para alimentar al pueblo, para acompañarlo, para fortalecerlos a través de la gracia que cada sacramento comunica. Y el caso de la Eucaristía es central y frontal en la vida de los católicos ortodoxos y anglicanos. La Eucaristía es el centro de nuestra fe. Por eso decimos en la Eucaristía, este es el sacramento de nuestra fe. Padre Ovidio, interesante saber cómo la primera lectura y el Evangelio siempre van ligadas, pero hay una expresión en la segunda lectura que me gustaría que usted pudiera profundizar porque llama poderosamente la atención cuando dice San Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo. Da ciertas recomendaciones como lo ha venido dando en estas semanas. Mire, siempre la primera lectura y el Evangelio en tiempo durante el año coinciden. Es linda la primera lectura, no la olvidemos. El Elías perseguido por la reina Jezabel, esposa de Ahab, que metió la prostitución a Israel como forma de culto. Y Elías sufre. Elías, recuerden que significa Dios es uno solo, lucha contra esas idolatrías que metió la reina Jezabel. Y es linda la expresión que lo entonamos como canto. Elías, levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. Es el versículo que nos debe estimular cuando nos levantamos el domingo para irnos a la celebración eucarística. Ese versículo del capítulo de Segunda de Reyes. Elías, levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. Bien, no entristezcan al Espíritu Santo en el marco celebrativo del mes del matrimonio y la familia. Bien bonito viene el texto. No vayan a entristecer al Espíritu Santo. Ustedes están marcados por su sello, marcados por el bautismo, marcados por el sacramento de la confirmación. Hay mucha razón para que Pablo nos reclame hoy de no entristecer al Espíritu Santo. No lo entristezcan. Entonces nos habla de compasión,
nos habla de ternura, nos habla de misericordia, que tanto la necesitamos en todos los entornos donde nos movemos. Revístanse de compasión, de ternura los unos por los otros, perdónense como Dios los ha perdonado en Cristo. Y esto vale en este marco referencial de agosto, matrimonio y familia. No hay que entristecer al Espíritu Santo. Recordarán los frutos del Espíritu, Gálatas 5, bondad, amabilidad, ternura, comprensión, perdón. Son elementos que deben adornar el entorno familiar para tener oxigenado el ambiente, que no haya nada tóxico que envenene el alma, la vida interior de los cónyuges, de los hijos, todo lo contrario. Tenemos que oxigenarnos tratando de refrescar esos dones que Pablo dice que nos da el Espíritu Santo: bondad, amabilidad, ternura, comprensión, perdón. Hoy apenas los remarca: revístanse de misericordia, nada de ira, nada de maledicencia, nada de aquello que puede entorpecer la relación familiar. Y creo que una virtud que debe acompañar la vida de los cónyuges es dejar de lado la soberbia y revestirse de humildad. Y no solo los cónyuges, todos nosotros, ¿verdad? Como dice Pablo en 2 de Pedro: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Cristo nos invita: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán alivio a sus almas. Creo que vale la pena recartar eso, Eddie. En el marco del mes del matrimonio y la familia, por favor, no hay que entristecer al Espíritu de Dios, que fuimos marcados, dice Pablo, por él. Así es, Padre Ovidio. Interesante también cómo comprendemos con esta explicación cómo el Evangelio, la palabra de Dios, se va actualizando. Recuerden que nos pueden mandar sus mensajes al 95000490. Padre Ovidio, un mensaje que nos llega, nos dice: Dios le bendiga, sáqueme de una duda. Cuando la hija de Jacob, de las 12 tribus, mataron a quienes habían violado a la hija de Jacob, pero las tribus vecinas, dice, iban a tomar venganza y Dios las destruyó, ¿por qué protegió a Jacob si había actuado mal? Nos pregunta un televidente. Les recuerdo que Jacob no conoció los 10 mandamientos, ¿sí? Te recuerda, la revelación de Dios es progresiva. Dios se revela poco a poco. Es como aquel anciano que se acostó con las nietas ahí en el Génesis, ¿verdad? Recuerda que Jacob no conoció los 10 mandamientos. Lo mismo Moisés. Recuerda que Moisés huye al desierto porque mató a un capataz egipcio, porque maltrataba a sus coterráneos israelitas. Huyó al desierto y se encontró con Dios, de lo que dije antes, en medio de la zarza ardiente que no se consumía. Dios no le reclama porque no ha recibido todavía los 10 mandamientos. Le recuerdo, la revelación de Dios es progresiva, poco a poco. La plenitud de la revelación es el Nuevo Testamento, y Cristo lo dice claramente: no vengo a abolir la ley ni los profetas, sino a darle plenitud. Padre Ovidio, otra consulta que nos realizan: ¿qué es más recomendable, ir a la Eucaristía en familia, aunque muchas veces no se puede realizar, o que cada quien busque un mejor horario de acuerdo a su disponibilidad? Nos consulta un televidente. Lo más conveniente es en familia, ¿sí? Eso es lo más conveniente para que entremos en comunión. Hablemos de un nosotros. En familia y en iglesia no se puede hablar de un yo sin nosotros. La comunión es más plena en la familia cuando se camina juntos. Vale esa expresión trillada pero valiosa: familia que reza unida, permanece unida. Padre, y el término que seamos iglesia doméstica y familias eucarísticas, sobre todo en este mes del matrimonio y la familia. Por naturaleza, cada hogar debe ser iglesia doméstica. O sea, donde el papá y la mamá son los pastores que velan por ese pequeño rebaño, que deben estar adelante para guiarlos, en medio para unirlos y atrás para empujarlos. Creo que cuando se consolida la iglesia doméstica, la familia que reza unida, permanece unida, consolidamos la parroquia, consolidamos la sociedad, como es el lema del movimiento Camino: si salvamos la familia, salvamos la sociedad. Recuerden que nos pueden escribir al 95000490. Mire, un mensaje que me ha llegado a mi teléfono personal, Padre, un poquito de gracia, pero es una realidad. Hay muchas madres de familia, dice, que le dicen a los jóvenes que ya les van a llevar la cama a la iglesia porque solo ahí quieren pasar, Padre. Muchas veces no los comprenden, dice. Un saludo para quienes nos están escuchando. Creo que a veces nos recuerda que tenemos un citatorio este sábado
en la parroquia para darle seguimiento a la plantación de arbolitos que hemos hecho. Y nos pidieron, póngala a las 10 de la mañana, es el último sábado que podemos dormir porque entran a clase. La mayoría de la parroquia va a escuela de bilingüe, ¿verdad? Entonces pusimos a las 10 de la mañana. No llegaron los que hubiésemos querido. Pero esa tentación, no es el hecho de hablar con ironía, de llevarla en la cama. Yo creo que ayer me platicaba un seminarista, tenemos una aldea que es bastante dura. Él ha tenido la valentía de ir a visitar hogar por hogar y decían a doña, ¿cómo nosotros, esta generación se nos perdió? Porque aquí venía el presbítero solamente en la feria patronal. Eso es cierto, yo lo viví en mi infancia. El sacerdote iba una vez al año a mi aldea, cofradía, para este tiempo, Santa Rosa de Lima. ¿Cómo se puede consolidar la fe así, verdad? O sea, en los lugares donde hubo un acompañamiento y se fomentó la piedad, o una aldea más cercana, a 3 kilómetros de la que estoy hablando, mejor me reservo el nombre, hayan tenido asistencia de laicos durante mucho tiempo, y es una gente con una piedad arraigada y contagió a otra aldea inmediata. Creo que esa frialdad para la no asistencia nos pasa factura, porque en el pasado remoto, antes del Vaticano II, el sacerdote iba una vez al año a la aldea, ya a celebrar la feria patronal. Ahora en mi aldea tienen misa todos los domingos, antes una vez al año, ¿verdad? O sea, ha cambiado la cobertura, ha cambiado los ministerios confiados, como son los delegados de la palabra y delegadas de la palabra, ¿verdad? Que hacen actos de presencia y que celebran y que tienen esa clarísima expresión de Cristo Jesús. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, ¿verdad? Y eso lo tienen claro, ¿verdad? Tengo una aldea que se le celebraba todos los domingos, ¿verdad? Y se había consolidado la aldea. Me retiraron al compañero, el padre Felipe, que la asistía. Ahora vamos cada 15 días. En el intermedio se reúnen solo 2 o 3. La esposa de un delegado, ¿verdad? Otra delegada de la palabra y otra mujer muy fiel. Y ahí se reúnen, ahí hacen acto de presencia y 3 niñitos en el intermedio. En el segundo y cuarto domingo no hay celebración, vamos primero y tercero. Entonces ellos se reúnen y me alegra que ellos sacan ese texto. Bueno, convencidos que cuando 2 o 3 nos reunimos, ahí está el Señor. Dios no está en la cantidad, sino en la calidad humana de cada hijo suyo. Creo que me refería a eso de la no participación. Eso es cuestión, miren, los hijos hacen lo que papá y mamá hacen. Me recuerdo el sábado en la colonia de Los Hidalgos, la capilla muy pequeña, cabemos 60, 70 personas, y llegó un médico de Choluteca que está curándose de cáncer, y ya gracias a Dios, daba gracias a Dios que lo ha superado, y llegó con su esposa, con sus 2 hijos y sus 2 nueras y sus nietos. Nos llenaron el templo, fue lindo, y un testimonio lindo en el contexto que estamos viviendo. Quien transmite la fe no es el colegio católico, no, es la familia, ¿verdad? Hay una joven que yo cuestionaba esto una vez en la Eucaristía, quien transmite la fe es la familia. Y una de las nuestras puso su hija en una escuela no católica. Con esa comisión la fe se la voy a dar yo, y ahí está ella todos los domingos con su hija en la celebración de las 11, ¿verdad? Aunque ella va a un colegio no católico y le digan lo contrario, ella tiene el arraigo de fe porque es papá y mamá quien transmite la fe, ¿verdad? Y el hijo hace lo que papá y mamá hacen. Y creo que ir como familia, eso se va a quedar pegado en su corazón. Me recuerda a una pareja de San Pedro Sula, que aquí viven en Tegucigalpa, bien metidos con nosotros, y los admiré y le digo, no se congregaban desde nuestra infancia con papá y mamá en la parroquia, una de las parroquias de la San Pedro Sula. Y eso lo trae él, que ahí vienen con sus hijos profesionales ya universitarios en la celebración. Es ellos, con su ser, con su quehacer, los que transmiten la fe. No es el colegio, no es la parroquia. La parroquia puede incentivar la semilla de eternidad ya sembrada por papá y mamá a través de los sacramentos de la Eucaristía o confirma, pero le toca al papá sembrar esa semilla, acompañarla para que dé el fruto esperado. Y, como dice el Evangelio de Marcos, Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis. Cada familia es tierra de Dios, es espacio de Dios,
ese espacio para cultivar el don de la fe, ¿verdad? Y transmitirlo de generación en generación. Padre, habría que analizar más adelante, me imagino yo, en otro día, estos casos en donde hay jóvenes que son católicos, pero sus padres son evangélicos. Tenemos un mensaje, fíjese, nos escribe una televidente que está algo confundida, nos dice, porque hay hermanos evangélicos que se hacen llamar cristianos, y ella dice, bueno, nosotros todos somos cristianos, claro. ¿Por qué nosotros nos dicen católicos? ¿Está confundida en eso, padre? Mira, que inicialmente entre ellos había mucha pelea. Bautistas, mormones, adventistas, testigos, toda esta ensalada que tenemos de denominaciones. Y ahora les da tanta pena la división que se hacen llamar, se han abrogado el nombre. Yo no soy cristiana, no. También, querido oyente, yo soy cristiano, católico cristiano. Aquel es cristiano evangélico, yo soy católico cristiano, ¿verdad? Mire, ellos lo único que tienen en común es ser anticatólicos, el diezmo y la ofrenda. En lo demás, cada denominación se dispara diferente en cuestiones de teología de Biblia, ¿sí? Cuando se escuchó por primera vez el término cristiano, se referían a la Iglesia Católica, no a otra denominación, porque no existían. ¿Sí? Que no existían, ellos existen desde 1519 con Martín Lutero, ¿verdad? Nosotros existimos hace 2000 años, y ese nombre, cuando dice que la cultura cristiana es la Iglesia Católica la que está detrás, ¿verdad? Así es, Padre. Y recuerden, nos pueden escribir al 95000490. En las redes sociales, Padre, también le están saludando mucho de diferentes partes del país y también del exterior. Nos escribe Rigo Vázquez desde la parroquia San Sebastián Mártir en la diócesis de Gracias. También nos están escribiendo desde el extranjero. Queremos saludarlos a todos ellos. Recuerden al 95000490 nuestra línea de WhatsApp para que nos puedan escribir. Padre Ovidio, ya nos estamos adentrando al mes del matrimonio y la familia. Ya estamos, como quien dice, con toda la carne en el asador. Se acerca un congreso de la familia y es importante, Padre, de acuerdo a los temas que hemos observado, cómo la familia no puede estar desencarnada de la realidad que estamos viviendo, la realidad sociopolítica, la realidad de injusticia, la realidad económica, de pobreza, desigualdad que vive nuestra población hondureña. Creo que la fe se encarna y se vive. No podemos abstraernos de la realidad en que estamos. Aquí nos puso el Señor para florecer donde Él nos ha plantado, ¿verdad? Creo que no podemos evadir la realidad, no podemos ser ajenos a la realidad. Hasta me recuerda a un feligrés que se retira de la parroquia porque hablo yo de corrupción. Como dicen en mi pueblo, más su carrapinga, eso tiene, ¿verdad? Creo que no podemos abstraernos, no podemos divorciar tampoco la fe de la vida. Como repito continuamente, no podemos ser católicos de cumplimiento. Creo que el valor de la fe hay que hacerlo presente en el espacio académico, laboral, social. Hay que dejarnos sentir como iglesia, ahí donde Él nos ha puesto. Y creo que el mejor espacio es la familia, porque si salvamos la familia, salvamos la sociedad. Familia, de latín fame, hambre, iglia, amor, hambre de amar y de ser amado. Y creo que hablando de la multiplicación de los panes, que debemos multiplicar en nuestra Honduras, en este contexto de pobreza, multipliquemos la solidaridad, ¿sí? Multipliquemos la ternura, la cercanía ante tanta polarización que tenemos por lo político ideológico. Creo que tenemos que multiplicar cercanía, ternura, compasión, misericordia y sobre todo la solidaridad en especies para gente que pasa hambre, que pasa necesidades, que comen a lo mejor un tiempo de comida no más. Padre Ovidio, le saludan desde la parroquia Maximiliano María Kolbe, que ya están prontos a celebrar sus fiestas patronales. Nos invitan para que podamos acompañar. ¿Qué mensaje darles, Padre, en torno a lo que hemos escuchado en el Evangelio, a vivir esta semana, a levantarnos a comer, como nos dice la primera lectura, y el mensaje que Cristo nos ha dejado y nos quiere que vivamos y profundizamos para esta semana? Con la primera lectura, a veces pasamos momentos como Elías, cansados, agobiados, sin futuro, sin esperanza, deseándonos la muerte como lo deseaba Elías, que Dios se lo llevara. Y aparece ese pan milagrosamente asado en las piedras, con la naturalidad que sale ese pan ahí.
Y esa palabra del ángel, Elías, levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. Y con la fuerza de ese alimento, caminó 40 días y 40 noches para llegar al monte Horeb, al monte de Dios, donde oró igual, 40 días, 40 noches. Creo que hay que sacar fuerzas de flaqueza, apoyados en una palabra de vida que nos comunica vida, ilumina el sendero, y alimentados con Cristo, pan de vida. Reitero los versículos claves: el que come de este pan permanece en mí y yo en él. El que come de este pan vive en mí y yo en él. El que come de este pan vivirá para siempre. Creo que cuando le damos, era lindo confesar ayer que me ayudó el padre Rubio, escuchaba esas expresiones acá de la lectura. Vengo aquí, un hombre, un médico, porque estoy entristeciendo el Espíritu de Dios. Así, lindo, iluminado por la lectura segunda, ¿verdad? No entristezcan al Espíritu de Dios. Otro vino, fíjate que madurez en la fe. No comulgó porque pasé 2 domingos a misa sin justificación, y es mi único pecado. Y así va. Creo que cuando uno tiene claras las cosas, cuando uno valora el tesoro que el Señor nos ha dejado, el hacer esto en memoria mía, cuando uno lo valora, cuando uno toma conciencia de lo que recibe, es la persona que caminará llena de júbilo, llena de gozo, con la fortaleza que solo Él nos puede dar a través del sacramento de la Eucaristía. Y cuando se fortalecen esos 3 altares, el altar de la comunión, la Eucaristía, sigo reiterando, repitiendo, la mesa del comedor es un espacio sagrado. Por lo menos uno de los tiempos de comida debería compartirse juntos, sin tener un plasma enfrente ni un teléfono portátil al lado del plato, retirándolos, tratando de escucharnos, de oírnos, gozos, alegrías, esperanzas. Y su lecho matrimonial es un espacio sagrado. Cuando esos 3 altares están en línea, hay armonía, hay coinonía, lo ponen todo en común. Y vuelvo a repetir, la coinonía lleva a la empatía, a tener un solo pensar y un solo sentir. Creo que tenemos que hacer hincapié que la Eucaristía crea comunión. Es comunión con Dios, es comunión con los hermanos, es comunión en familia, común unión. Y cuando esa comunión se da, se duplica la alegría, se divide el dolor, se fortalece la esperanza, porque hay una fuerza que viene de Dios, que nos empuja a vivir desde esa comunión trinitaria que nos decía el Papa Juan Pablo II en una carta a las familias. En el nosotros divino de Dios, el nosotros de la familia humana, encuentra la razón de su ser y de su quehacer. Dios no es soledad. Génesis 1:26, un plural de comunión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ese plural de comunión tiene que vivirse en el seno del hogar, donde hay una complementariedad recíproca, donde la debilidad de uno es fortaleza en el otro. Nunca se juntan 2 iguales. Uno es 220 y el otro 110. Yo no sé, Eddie, que son 2, si son 220 o 110. Bueno, habrá que preguntarle a mi esposa. Padre, no quiero finalizar sin dar respuesta a estas preguntas que nos han enviado a través de los mensajes, porque sabemos ya estamos llegando al tiempo. Dice, Padre, ¿se puede orar por una persona que ha muerto y que nunca se preocupó por su vida espiritual? Y la siguiente pregunta, Padre, es si aquellas personas que están en pecado mortal y comulgan, ¿qué es lo que les pasa? Esas 2 preguntas puntuales antes de finalizar nuestro espacio. La primera, yo creo que orar por alguien que no se preparó está bien. Hay que orar por los alejados. Y yo le remito a 1 Corintios 11:26. El que come el cuerpo de Cristo, no en la hostia. Mira qué riqueza la de Pablo, que no estuvo en la última cena. El que come el cuerpo de Cristo en pecado peca contra el cuerpo del Señor. El que bebe la copa indignamente peca. Y lo voy a decir con la versión de la Biblia de Jerusalén, que aquí la tengo en mis manos, ¿verdad? Aquí la tengo en mis manos, que es la más apegada al texto original. Llega a decir, el que come el cuerpo del Señor come su propia condenación, y el que bebe la copa indignamente bebe su propia condenación. La traducción latinoamericana la dosifica y dice,
peca contra el cuerpo del Señor, peca contra la sangre del Señor. Yo le remito que busque la Biblia de Jerusalén, que la más apega al texto original. Agradecemos, Padre Ovidio Rodríguez, como cada lunes, este espacio de respuestas. Invitarles para que nos puedan acompañar el siguiente lunes para tener siempre esta plática tan amena con el Padre Ovidio Rodríguez. Un gusto saludarlo, Padre, y feliz semana. Igualmente, que Dios proteja a nuestro pueblo, que ojalá superemos la incertidumbre, que podamos superar estas situaciones, que los políticos se pongan de acuerdo para no estar creando incertidumbre en el país. Que Dios nos proteja. Que Dios bendiga a los que nos escuchan desde su lecho de la enfermedad, en la cárcel. Que Dios esté siempre de su lado. Amén. Muchas gracias al Padre Ovidio Rodríguez, que nos ha acompañado en este espacio de respuestas, hoy vía telefónica, por algunos impases de comunicación, pero que sobre todo hemos llegado ya al final de este espacio.